para aprender un poco de esa señora que cuando aparecieron los microondas, ya en los años 80, yo no me acuerdo en qué época, fines de los 80 quizás o por ahí, la señora no tenía idea de cuál era el mecanismo que había detrás del microondas. Ella solamente metía cosas y salían calientes. Entonces, bueno, un poco el pensamiento clásico es, bueno, es calor, po, ¿cierto? Son algo que calienta dentro y que cuando lo meto después sale y está calentito. Entonces la señora bañó a su gatito y no tuvo mejor idea que secarlo dentro del microondas. Ya, como le digo, esto es una cosa ya como más mito urbano, pero independiente de que sea o no verdad, si eso sucedió o no, en efecto es trágico. ¿Por qué? Porque el microondas no funciona en base a un cuerpo negro básicamente caliente, sino que, o por radiación o por fuego, sino que precisamente lo que hace el microondas es que hace que las moléculas de agua entren en resonancia, de ese orden. Por eso que yo decía los nanos está casi al borde, tirando a no, pero como les digo, estas cosas siempre son, no hay un número exacto para decir que una cosa de aquí para allá se llama A y de aquí para allá se llama B. Hay rango, hay overlap, pero los órdenes de magnitud de las microondas son las que aparecen ahí como respuesta correcta. Un profe de física de mi preu dice, nos dijo que él había sacado el rotor y puso un bloque de queso dentro y ahí midió la longitud. Claro, o sea, de hecho puedes hacerlo. Por eso que le digo yo que, pero no es recomendable intervenir el sistema de seguridad. Primero que todo porque los hornos de microondas son dispositivos de alto voltaje. Ya, o sea, el riesgo de electrocutarse y mal es alto. Eso es una cosa. Y segundo, porque las ondas electromagnéticas que salen del microondas, una de las gracias del microondas es que el microondas tiene una jaula Faraday dentro. Entonces, la gracia es que las microondas no salen del microondas, literalmente, del aparato. Porque si no, usted se quemaría cuando usted mira si están las cosas calientes, se quemaría los ojos, ¿ya? No sé si ha visto que los microondas tienen como una mallita que es como un puntito, que están separados a cierta distancia. Bueno, eso precisamente es un mecanismo de blindaje, de conducción, para que las ondas electromagnéticas no salgan del microondas por la ventanita que usted está mirando, ¿ya? Porque si no se quema, literalmente se quema, ¿ya? Así que no lo hagan, chiquillos. Eh, yo digo no lo hagan, pero los físicos generalmente meten mucho más en esas cosas. Es interesante, muy interesante explorar la física que hay detrás, pero siempre tienen que hacerlo con mucho cuidado. Tienen que asesorarse por alguien que entienda lo que hay detrás de esto y en lo posible, si es que no casi una obligación, hacerlo en un lugar adecuado para, con los instrumentos adecuados para, ¿ya? Bueno, cuando se vuelva a la normalidad, chiquillos, la idea es que en algún momento ustedes puedan ir a los laboratorios y metan mano, pero bueno, complicado, complicado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Oye, una duda, sí, la quiero aclarar, no es la instancia, pero pareciera que algunas personas han tenido problemas para ver el sílabus del curso. Parece que el navegador no les ha sido muy adecuado y por lo tanto, permítanme compartirles muy brevemente la fecha de los certámenes propuestos. El horario va a ser 7:30 de ese orden, ya vamos a fijarlo un poquito más minimizando los errores, pero básicamente aquí están las notas, aquí están los días de los certámenes. Yo estoy programando los certámenes dentro de la plataforma para que les aparezcan en su calendario, ¿ya? Y de modo que usted no tenga que estar ahí preguntando, recordando. Pero básicamente son un martes, un jueves, o sea, dos martes, el operativo un martes, pero van a ser días distintos. Y la razón por la que son días distintos tiene que ver porque no queremos dejar pasar mucho tiempo desde que se termine la materia hasta que se haga el certamen, porque si no uno se enfría, ¿ya? Y aquí hay como una semana de diferencia exacta entre la última clase del último paralelo que vio la materia y el certamen, ¿ya? Eso es como la regla general. Obviamente muy difícil respetarla al pie de la letra, por feriado, en fin, pero eso es básicamente a grandes rasgos, a excepción, desde luego, creo que del certamen 3 que se hace post vacaciones, ¿ya?
Así que ese es un poco ajustado para no hacerlo el lunes, creo. Ya ni me acuerdo. Pero esos son los certámenes y las unidades que entran, ¿ya? Por si alguno de ustedes es aquel que, o aquella, que tuvo problemas con esto de la plataforma y el navegador que usa en particular. Bueno chicos, hoy día vamos a hacer una clase relativamente corta porque la temática en realidad creo que Juan hizo un excelente trabajo en su preclase en el sentido de que, bueno, siempre hace un excelente trabajo, pero particularmente en esta creo que resumió muy bien todos los aspectos importantes. Yo voy a tocar dos temas que no toca Juan ahí, en realidad tres temas que no toca Juan, que es un poco entrar hilar fino con algunos temas que creo yo que ustedes como ingeniero tienen que saber por cultura general en un caso y en otras por cosas más bien, digamos, ligadas a la tecnología, ¿ya? Que son, ¿se escuchan los gritos de fondo? Mi hijo, que está, a veces se pone ahí a alegar. De tal padre, de tal, ¿cómo es ese? De tal palo, tal astilla. Bueno, ondas electromagnéticas planas, a modo de resumen muy sucintamente, chiquillos, de la clase anterior. Quiero recordar que son las ondas planas, ¿cierto? Básicamente uno puede imaginarse frentes de ondas, ¿cierto? Murallas que viajan, entre comillas, o mejor dicho, una onda que se mueve en una dirección bien particular. Vimos que, dicho sea de paso, el vector de onda K, y que también puede ser asociado al vector de Poynting, ¿ya? El vector de Poynting, recuerde que viene dado por el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético, por una constante proporcionalidad que es 1 partido por un cero. Y la integral de eso, recuerden que tiene que ver con la presión, ¿ya? Y la presión está relacionada con la intensidad, o sea, está todo relacionado. Momentum, energía, potencia, desde luego, intensidad, está todo relacionado. El caso más sencillo, desde luego, son las ondas planas. Las ondas esféricas es un poco más complicado, porque las ondas esféricas empiezan a decaer como la intensidad al menos empieza a decaer como el cuadrado de la distancia, puesto que recuerden que la intensidad va como el cuadrado del campo eléctrico. Entonces, si el campo eléctrico y el campo magnético decaen como 1 partido por R, en el caso de las ondas esféricas, entonces evidentemente la intensidad decae también. Ahora, ojo, la razón levantó la mano. ¿Quién? Marcelo, por favor, cuéntanos. Ah, sí, profe. Ahora que mencionó las ondas esféricas, me preguntaba que la onda esférica, la única diferencia es que la amplitud decrece con la distancia. O sea, no, así como la única no. ¿Por qué? Porque resulta que una de las cosas que sucede con la onda esférica es que las ondas esféricas se propagan en todas las direcciones. A diferencia de la onda plana, que es básicamente dirigida, ¿me entiendes o no? O sea, el vector K vive en coordenadas cartesianas en el caso de las ondas planas. Las ondas planas, sin embargo, son una verdadera idealización de las ondas. No es Sí, fácil que, generar ondas planas a propósito. O sea, es fácil formalmente, pero no es fácil físicamente generar ondas planas. Porque cuando yo prendo una luz, un objeto, ¿cierto? Una luz o hay una estrella, en fin, no es trivial que se forme una onda plana que viaje en una cierta dirección, ¿ya? El láser podría ser considerado una onda, digamos, en ese sentido, una onda plana, ¿ya? sí, que muchos ejercicios ponían eso de que ya calcula la amplitud y Claro, nada más, pero luego había ejercicios que también pedían que calculáramos la dirección a ujú. Sí, la que va la onda y ahí sí, ya venía. lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que va a depender mucho del problema en particular, porque insisto, como te digo, las ondas esféricas, las ondas esféricas, son ondas que se propagan como en cascarones así, ¿me entiendes? Entonces, eso es, digamos, a nivel, digamos, del problema sin restricciones. Ahora, si el problema tiene algún tipo de restricción particularmente, eso va a ser propio del problema, no sé, que pasa por una abertura, que está en cierta dirección. Eso es otro cuento, ¿ya? Mm. Eh, Ahora, la complicación propiamente tal de la onda esférica, insisto, tiene que ver con que, bueno, primero que nada, resolverla, llegar a las soluciones de que los campos eléctricos van como uno partido por R en onda esférica, significa básicamente resolver la ecuación de onda en coordenadas esféricas, lo que tampoco es tan fácil. Y de hecho, uno no lo hace acá porque hay que resolver
bueno, olvídense, es bastante más complicado. O también en coordenadas cilíndricas, donde aparecen estas funciones de Bessel, y así, ya aparecen, bueno, la esférica armónico esférico, bueno, en fin, digamos, hay mucha cosa, hay mucha matemática detrás que aparece detrás de estas ecuaciones que uno no las toca, pero aquí fenomenológicamente lo importante, en estricto rigor, lo importante es que para una onda esférica el vector de onda sigue siendo k. La diferencia es que este vector k está escrito en coordenadas esféricas. Y ustedes saben que el vector k, digamos que apunta en R tongo, en coordenadas esféricas, apunta radial, po. No es que apunte ni para allá, ni para allá, ni para allá, sino que apunta radialmente. La coordenada esférica, a diferencia de las coordenadas cartesianas, son comóviles que se llaman. Es decir, los vectores directores de las coordenadas r tongo, teta tongo y phi tongo en coordenadas esféricas son vectores unitarios que dependen del tiempo, mientras que las coordenadas cartesianas no dependen del tiempo, están fijas ahí. ¿Ya? Es curioso eso, por eso que hay, claro, matemáticamente es sencillo, pero conceptualmente hablando uno necesita darle una segunda o lavada, una segunda vuelta, cuando habla en coordenadas que no sean particularmente las coordenadas cartesianas, por lo que le acabo de decir. Ustedes cuando encuentran el R tongo, si hacen el ejercicio de, digamos, del movimiento circular uniforme, el clásico, ¿ya? Y quieren escribir la aceleración en coordenadas esféricas, claro, la aceleración centrípeta es proporcional a R tongo y se acabó la cuestión, po. Sí, pero escríbala en términos de X e Y, de X tongo y tongo. Se da cuenta que hay un coseno de teta por Y tongo más seno de teta por J tongo, ¿cierto? Pero el teta a su vez depende del tiempo, ¿cierto? El ángulo depende del tiempo, de cómo se mueve el objeto dentro del círculo. Por lo tanto, en estricto rigor, uno puede decir que el R tongo es una cantidad que depende del tiempo, depende del momento temporal en el que estoy considerando el efecto, ¿ya? En este caso, también la distancia, porque recuerden que la onda se propaga, recuerden que las ondas viven en el espacio y en el tiempo. Las ondas viven en el espacio y en el tiempo. Las ondas necesitan moverse, por lo tanto necesitan el tiempo y necesitan usar espacio. Por eso que tiene información de el tiempo y el espacio. En las ondas sucede, como dijimos, en las ondas armónicas, sucede que lo que sucede espacialmente está en armonía con lo que sucede en el tiempo. Pero podrían darse casos en ondas que no son armónicas, en las cuales hay un desfase, o hay claro, hay un desfase entre lo que sucede temporalmente y lo que sucede espacialmente. Así que, moraleja, en el caso de las ondas esféricas, yo le voy a decir a los chicos que vean algo al respecto en la ayudantía, ¿ya? Las ondas esféricas, lo importante es que decaen como uno partido respecto a lo que sucede con las ondas planas. Pero todo el formalismo, todo lo que hay detrás, digamos, de las ecuaciones de Maxwell, de la triple ortogonalidad entre campo eléctrico, magnético y K, ¿cierto? En este grado de libertad que existe del campo eléctrico, es, desde luego, también generalizable a coordenadas, digamos, a otro tipo de coordenadas. Entonces, Gracias. esto a modo de resumen. Ahora, para efectos prácticos, en el caso de ustedes, no se asusten si es que en ondas planas solamente les exponen a ustedes la parte real de esta cuestión. Porque se dan cuenta que esto es un número complejo, tiene parte real y parte imaginaria. Pero en realidad, la onda propiamente tal, la manifestación de la onda propiamente tal, basta con que uno estudie la parte real, ¿ya? Esto es casi una extensión analítica, que se llama en matemática, del problema físico. Entonces, en resumen, uno puede escribir la onda, siempre recuerden las ondas hacia la derecha y la onda hacia la izquierda. Estas son las ondas con menos hacia la derecha y con más a la izquierda. Profe, Dígame, señorita. no sé si cambió de PPT, yo solo veo la Ah, principal. chut, solamente ve, ya. Qué raro esta cuestión, se vuelve loquillo este Zoom. Voy a compartir de nuevo pantalla. Es como que se marea en algún momento. Ya, entonces lo que les decía yo es que todo este formalismo que tenemos acá,
es un formalismo que es válido para cualquier tipo de coordenada. Por lo tanto, todo el aparataje que uno ocupa acá es usable, en principio, en cualquier tipo de coordenada, en especial las esféricas, ¿ya? Pero las cilíndricas también, ¿cierto? Y las esferoidales oblongas y las biesféricas y todo eso es completamente, digamos, análogo. Por supuesto, insisto que la matemática que hay detrás de las ondas esféricas y las cilíndricas se vuelve bastante más complicado y por lo tanto, generalmente uno en este tipo de cursos donde lo que tú quieres es tratar de transmitir conceptos básicos de la temática, es que uno no se mete en esas cosas, salvo en los temas, como decía Marcelo, relacionados con la intensidad típicamente, ese tipo de cosas, ¿ya? Recordando algunos conceptos, términos generales, periodo, longitud de onda, frecuencia angular, cierto vector de onda, o número de onda también se conoce. El periodo, recuerden que el tiempo que tarda en volver a igual posición, pero obviamente el tiempo. La distancia, el lambda o la longitud de onda es la distancia que recorre el frente de onda, así esta onda plana, o el cascarón entero. ¿Sí? Esta capa así, se movió a otra instancia. Y la onda no está en su cresta o en su valle o en algún punto en particular. Entonces esa distancia se conoce como longitud de onda, es básicamente tiene unidades de distancia. Y bueno, y tienen sus análogos, llamémoslo así, recíprocos, que una es la frecuencia, que es básicamente, tiene unidades de 1 partido por tiempo, esta es la frecuencia angular, y es la razón a la que cambia el ángulo en el movimiento cíclico, porque recuerden que, como yo les comenté en la primera clase, recuerden que en una onda, el movimiento temporal, solamente el temporal, ya no es que la onda sea un movimiento armónico, pero solamente desde el punto de vista de la perspectiva temporal, las ondas armónicas, ¿cierto? Uno las puede expresar la posición en términos del tiempo, perdón, la posición para un punto dado del espacio de la onda puede ser expresada a través del movimiento armónico simple, pero es para uno. ¿Recuerden esos muelles que yo puse que se movían? Uno de esos muelles es un movimiento armónico simple. El otro muelle también es un movimiento armónico simple. Solo que en una onda, esos movimientos entre muelles están sincronizados. Y por eso que la longitud de onda puede ser escrita en términos de la frecuencia o la frecuencia en términos de la longitud de onda. Y uno habla indistintamente de una u de otra. Y el número de onda, propiamente tal, es como el número de onda es a la longitud de onda como es la frecuencia al periodo. Por eso que los pongo de esa forma. Entonces, básicamente el número de veces que se repite el movimiento periódico por unidad de distancia. Menos intuitivo, definitivamente menos intuitivo, pero eso es el número de onda. Para los ingenieros eléctricos, el número de onda es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en ingeniería eléctrica, cuando estudian ondas, básicamente estudian generalmente el problema desde el punto de vista de la transformada de Fourier. Y en la transformada de Fourier, es decir, en el espacio del momentum, el K es muy importante, ¿no? Viene a ser como las coordenadas para nosotros, en lo que vemos en el curso. Es equivalente, ¿ya? Es un poco la gracia de las transformadas de Fourier, pero no vamos a ver acá eso. Por supuesto que no. Se los cuento así como para que se motiven en algunos casos o se desmotiven en otros. Bueno, básicamente entonces la onda, ¿cierto? Aquí tengo las propiedades genéricas, se las comento porque aquí vamos a ver fenomenología solamente, para que vayan relacionando términos. Algunas relaciones entre el vector de onda, como les decía, y la longitud de onda va de esta forma, porque tiene que cumplirse que se mueva angularmente, porque recuerden que hay seno y cosenos, tiene que dar una vuelta entera. Entonces, recuerden que un ciclo entero en términos de coordenadas trigonométricas, que es básicamente un ángulo, es recorrer 2pi. Por eso que siempre aparecen los 2pi partido por, 2pi partido por, porque es un ciclo entero. Tanto en el espacio, que en el caso de del número de onda, como en el tiempo, cuando hablamos de frecuencia angular. ¿Sí? Por eso que 2pi tiene que darse una vuelta entera, es decir, recorrer 2pi en ese tiempo para hablar del número de ciclos. Bueno, otra cosa que descubrimos también es que esta relación W partido por K, que tiene unidades de velocidad, es igual en un ciclo, es igual a la longitud de onda partido por el periodo, que también tiene unidades de velocidad. Y que es la velocidad de propagación de esta cresta.
¿sí? O de la onda. Es lo que nosotros vemos como que se mueve, porque uno cree que la onda mueve, pero no se mueve, la onda es lo que hace esto, ¿cierto? Pero da la impresión, con ese movimiento así, da la impresión de que mi mano se está moviendo para allá. ¿Se dan cuenta, no? Es curiosa la cuestión porque la mano está en el mismo lugar, miren. Pero da la impresión de que algo mueve las cosas, ¿ya? Por eso algunas personas de forma muy inocente piensan que cuando ponen un objeto en el agua, un corchito, que de hecho Juan creo que alguna vez lo dijo, y hace ondas, ese objeto se sube y baja ahí, pero no se mueve hacia el lugar donde uno cree que la onda se está moviendo. O cuando pasa un barco, ¿cierto? Y uno está, no sé, en la playa o haciendo buceo, no sé, y pasa una lancha rápido y forma este tren de ondas que tiene que ver con un Cherenkov, digamos, pero a nivel clásico, y se produce este rompimiento, digamos, de que la velocidad de propagación del bicho que se mueve es mucho más mayor que la velocidad de propagación de la onda en el medio, por lo tanto hay un retardo en la onda, entonces uno ve ahí la onda y se baja y se sube, pero uno no se mueve, ¿ya? Uno se mueve en el agua por corrientes, no por ondas, o mejor dicho, o sea, puede ser por onda, pero por ondas transversales. Bueno, porque ahí el momentum se transfiere en esa dirección, en nuestro caso el momentum se transfiere transversal, ¿sí? Bueno, entonces la velocidad de la propagación de la onda, en el caso de la onda electromagnética, esto es genérico lo que creo acá, pero en el caso de la onda electromagnética, recuerden que de acuerdo a lo que descubrió el señor Maxwell, es igual a la velocidad de la luz, y eso puede ser escrito en términos de propiedades de la materia en la cual viaja la onda. Propiedades eléctricas, en el caso del E0, pero también propiedades magnéticas, en el caso del mu0, porque recuerden que el campo eléctrico no va solo. A pesar de que el que mueve toda la cosa, no va solo. Hay una componente magnética. Esto, chicos, ténganlo siempre muy presente. ¿Por qué? Porque ahora, a partir del lunes, partimos una unidad que en cierta forma es una continuación de esto. Se van a dar cuenta que vamos a hablar de lo mismo. Pero el enfoque va a ser principalmente la interacción entre la luz y la materia, ¿ya? Y por lo tanto, lo que se va a estudiar en ese caso son qué le suceden a las ondas electromagnéticas, en particular a la luz, cuando interactúa con algún medio cristalino, ¿cierto? Que tiene propiedades electromagnéticas, pasan cosas, prisma y cosas por el estilo. ¿Ya? Difracción, refracción, ángulo de Brewster, en fin, reflexión total interna, hay muchas propiedades ópticas que suceden. Bueno, dicho esto, uno generalmente habla de la frecuencia en vez de la frecuencia angular, y la frecuencia tiene que ver con el inverso del tiempo, básicamente. No tiene que ver con los ciclos, de los 2pi, no tiene que ver con radianes por unidad de tiempo, sino que tiene que ver con tiempo, por unidad de tiempo, ¿sí? Así que básicamente este es el número de veces que se repite el movimiento periódico, ¿ya? Como que no nos importa mucho si es una vuelta, pero habla de periódico en un concepto, en un sentido más genérico. Ok, la gracia es que de aquí uno puede inferir, ¿cierto?, de que la frecuencia la frecuencia lineal puede ser escrita en términos de la velocidad de la luz y lambda. Esto se infiere de acá, chiquillos, no es algo nuevo. Esto lo vieron ustedes en 130, básicamente. Pues la única diferencia es que en vez de velocidad de la luz hablan de velocidad, como BP. Entonces, C partido por lambda. ¿Por qué les pongo que es igual a C partido por lambda? Porque lo que vamos a mostrar ahora es el espectro de ondas electromagnéticas, y es importante que ustedes recuerden, porque por lo general nunca se habla, cuando habla de ondas electromagnéticas, no hablan de frecuencias angulares, uno habla de frecuencia, la frecuencia de la onda, ¿sí? Y la mide en hertz y todo lo que ustedes quieran. Pero esa frecuencia es la frecuencia lineal, no estamos hablando de la frecuencia angular. Por lo tanto, es importante, si ustedes quieren convertir longitudes de onda que tengo acá arriba, ¿cierto?, en la parte superior, y frecuencias que tengo escrito acá abajo, recuerden que hay un factor que es ¿a la cuánto? Si es que hablamos metros. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8. ¿3 por 10 a la 8 o 3 por 10 a la 9? ¿Cuántos ceros tiene para el lado? 8. 8. Metros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Eso? Sí. Ya, entonces, si es así, el número de arriba, el número que estaba acá abajo y el número que está inmediatamente arriba debería tener ¿cuántos órdenes de magnitud distintos?
Si 8 también. divido el número de abajo por el número de arriba o el número de arriba por el número de abajo, ¿qué número me tiene que dar? Recuerden, frecuencia es igual a C partido por lambda. 10 O elevado si, a 8 qui- también. claro, o si quieren, mejor dicho, veámoslo así. Si multiplico lo de abajo por lo de arriba, mejor, ¿qué número me tiene que dar? 10 a la 8, ¿cierto? Y a la 8. Ya, es porque claramente lambda por frecuencia de esta naturaleza, tiene que ser la velocidad de la luz. Por lo tanto, ojo con eso, porque son típicos esos problemitas que le ponen una cosa en unidades, kilómetros por no sé qué, y esta otra cuestión te la ponen en centímetros y calcule, no sé, o tiene que calcular para efecto de resolver el problema la longitud de onda, y ahí hay un mareo más o menos pesado con las unidades, ¿ya? Así que hay 8 órdenes de magnitud cuando multiplico la frecuencia con la onda, si es que quiero comparar uno a uno en frecuencia con respecto a su longitud de onda. Entonces, he aquí el espectro electromagnético, del cual también habló Juan, donde se refirió bastante bien en todos los términos. Yo me voy a enfocar en algunos temitas, como les decía, que me parecen muy importantes. Lo primero es que uno puede ver aquí la onda, ¿cierto? La onda entre más abierta es, ¿cierto? Tiene mayor longitud de onda. La longitud de onda es grande, ¿ya? Pero longitudes de onda grandes significan frecuencias pequeñas. Frecuencias pequeñas, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí. O sea, básicamente en las cantidades que están abajo van creciendo conforme la onda se empieza a apretar, es decir, conforme la longitud de onda empieza a ser más chiquitita, ¿ya? Y en realidad, si uno piensa en esto como una cosa que se da cuenta uno cuando usted mueve una cuerda, se da cuenta que tiene que mover más rápido la cuerda para generar más onditas, ¿cierto? ¿Se da cuenta de ese detalle, no? Para que la onda parezca más apretada. Entonces, tiene mucho sentido eso. Tiene mucho sentido. Entonces, aquí se expresa básicamente el espectro de onda electromagnética entre frecuencias muy bajas y frecuencias muy altas, o entre longitudes muy grandes y longitudes de onda muy pequeñas. Entonces, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Las ondas de radio son las que viven acá, ¿cierto? Aquí hay escalas típicas. Escalas típicas. Las ondas de radio tienen un espectro muy grande, ¿ya? Y pueden tener longitudes de ondas muy grandes, hasta incluso cercana a la escala del ser humano, las ondas de radio. Mientras que conforme empezamos a... Y esto en términos de lo que está acá abajo, en términos de la luz, ¿cómo luce la luz? La luz luce literalmente de colores producto de la frecuencia que tiene la luz. Recuerden, la luz va a ser una onda electromagnética, o es una onda electromagnética, ¿ya? Y las ondas electromagnéticas como tal tienen frecuencia. Y dependiendo de esa frecuencia, para nuestros ojos, es como nuestras células en el ojo perciben el color. Disculpen, por eso que esta suma de color y cosas así que uno hacía en el colegio, no es la mismo cuando uno suma luces, que suma pintura, por ejemplo, donde claramente el proceso de mezclar dos pinturas es químico. El proceso acá de mezclar dos colores es físico, porque lo que estoy mezclando son longitudes de onda. No estoy mezclando moléculas que por ABC motivo, cuando las mezclo me dan un producto blanco, negro, lo que sea. Ojo con eso. Dígame, Pablo. Pablo me habló, ¿no? O sea, no, pero sí tengo una pregunta. Cuénteme. ¿Por qué se dice que la onda se vuelve más energética a medida que uno avanza, por así decirlo, en el espectro electromagnético? Es un muy buen punto ese. Ese es un muy buen punto. ¿Ya? Que es un tema que por lo general no nos metemos muy a caballo en esto. ¿Ya? La razón propiamente tal tiene que ver con que la energía es proporcional a la frecuencia. Ya, eso lo descubrió Einstein. Vamos a ver cuando Ya. veamos el efecto fotoeléctrico. Sí, pues sí, es verdad, eso lo descubrió Einstein. O sea, clásicamente también pasa, o sea, no es necesariamente uno tiene que hablar de mecánica cuántica para entender esto. Hay fenómenos clásicos en los cuales uno entiende que la energía es proporcional a la frecuencia, ¿ya?
De hecho, se puede calcular que la energía de la onda es proporcional a la frecuencia. De hecho, cuando ustedes calculen la potencia, si ustedes calculan la potencia, les aparece la velocidad de la luz, en cierta forma. ¿Sí? Pero también le aparece el mu cero y el epsilon cero, ¿no? Sí. Ya. Lo que pasa es que, claro, ahí uno puede dejar expresadas esas cosas en términos de frecuencia y se da cuenta que en realidad esa cosa sí depende de la frecuencia de la luz. ¿Ya? Lo que pasa es que es más o menos trivial en el caso que nosotros vimos porque está implícita en las cantidades que están ahí. ¿Ya? Pero cuando uno se da cuenta, precisamente como que tú acabas de decir, cuando uno se da cuenta de que es proporcional a la energía o no, cuando uno se hace irradiar, o, ¿cierto? Sobre un objeto uno lo irradia con una onda ultravioleta o una onda, digamos, infrarroja. ¿Ya? Permítame explicarle esto y creo que con esto va a quedar muy claro de por qué las frecuencias son más energéticas que otras. Porque tiene que ver con un fenómeno de resonancia también. ¿Ya? Tiene que ver con un fenómeno de resonancia. Pero particularmente, como te digo, tiene que ver con que la onda es proporcional a la frecuencia. Eso es así. Y lo vamos a ver muy en detalle cuando veamos el efecto fotoeléctrico, el años mirabilis de Einstein. Que justo esa materia me toca a mí hacer las preclases, las 4 preclases de eso. Entonces, lo primero, el espectro, bueno, longitud de onda, como dije, frecuencia, el espectro visible. Esto es lo que nosotros tenemos, aquí tenemos nuestros sensores y para nosotros la luz, en principio, y por mucho tiempo así fue, para la humanidad entera, la luz, que es una onda, básicamente vivía en el visible. Es decir, la luz existe solamente para efectos de lo que mi ojo puede ver. Pero eso no es así. ¿Ya? Eso no es así. Hay luz que nosotros no podemos ver, pero hay animales que sí las pueden ver. O son susceptibles a que frecuencias con menores frecuencias o mayores frecuencias no le hagan daño, o mejor dicho, ellos perciban, sus sensores corporales perciban esa luz. ¿Ya? Pero nosotros somos súper limitados y esto tiene que ver con una cuestión evolutiva. Si quieren entender más de cómo funciona eso, vayan y vean Cosmos. Vean al maestro Carl Sagan, o si quieren a Neil deGrasse, también, un poquito más en HD, pero Carl Sagan es Carl Sagan. Y esto tiene que ver, ¿por qué nosotros vemos aquí? Tiene que ver con una cuestión evolutiva. Tiene que ver con una cuestión evolutiva, ¿ya? Y tiene que ver también, cuando veamos el espectro, que también me toca ver ese tema a mí, cuando vemos el espectro de radiación de cuerpo negro. Resulta que el cuerpo negro, yo no sé si Juan les comentó ahí, de que la mayor cantidad de radiación generalmente está como la mayor intensidad está como muy en el infrarrojo, ¿ya? Pero resulta que el ojo humano, su mayor cantidad o digamos energía, básicamente, se calibró, o sea, las moléculas, perdón, las células de nuestro cuerpo se adaptaron para que la mayor intensidad de luz, o mejor dicho, fuesen más susceptibles a interacciones con luces que estuviesen en el rango del verde. Entonces nosotros tenemos nuestra resonancia en el verde. Y eso tiene que ver probablemente por la naturaleza, no tengo idea qué diablo, por qué razón, pero es muy importante, o sea, vean Cosmos, ¿ya? Es muy interesante lo que pasa a nivel biológico de por qué nosotros vemos de esa forma, ¿ya? Ojo, que hay otros animales que tienen células, tienen más bastoncitos que nosotros, tienen más células distintas y por lo tanto ellos pueden, entre comillas, generar el color total, como una combinación lineal, es una base más grande que la que tiene. Entonces la combinación lineal son de 3 o 4 células, 5 células, ¿ya? Por lo tanto, tienen una resolución en el color, en cierta forma distinta, o logran el color en su cerebro de forma distinta como lo logramos nosotros los seres humanos. Hay animales que ven en blanco y negro, ven monocromáticos, son completamente discromatóxicos, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Esto lo vamos a ver, el espectro, vamos a verlo básicamente, o la parte energética la vamos a ver con la radiación del cuerpo negro y con el señor Planck, que fue el primero que esbozó esa idea.
Bueno, el visible va desde el punto de vista de las longitudes de onda entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros. Por ahí vive lo que uno puede ver. Para abajo no ve, para arriba tampoco. ¿Ya? Por otro lado, la atmósfera. Y aquí tiene que ver por qué nosotros también vemos en esa frecuencia. Resulta que la atmósfera terrestre es impermeable a ese a ese rango de frecuencias. Eso también, obviamente, hace que nuestro ojo, evolutivamente hablando, se haya adaptado a ver en ese rango de frecuencia y no en el ultravioleta ni en el infrarrojo, porque probablemente, y como vamos a ver un poquito más adelante, si es que las ondas electromagnéticas, por ejemplo, rayos gamma, imaginémonos, si los rayos gamma pasaran colados para dentro de la Tierra y la vida igual se hubiese dado en la Tierra, probablemente nosotros seríamos completamente inocuos a los rayos gamma, pero no lo somos, porque nuestra evolución, digamos, nuestras células no están preparadas para soportar radiaciones gamma. Se queman. Entonces, la pregunta es, ¿por qué somos así? Bueno, porque el entorno nos hizo ser así, en cierta forma, ¿cierto? No es solo eso, como dijo Darwin, no es solo eso. Lea la teoría de la evolución de Darwin. Es muy interesante, el tipo a otro nivel. La cosa es que si hubiésemos nosotros, si es que el espectro de luz, el espectro de onda electromagnética de nuestra atmósfera hubiese sido un poco más permeable a otras longitudes de onda, es muy probable que nuestro ojo también se hubiese adaptado, o el ojo de los primeros ojitos que aparecieron ahí en peces, porque ahí por ahí apareció todo, o en bichitos que vivían en el agua, se hubiese adaptado a eso, ¿ya? Se hubiese adaptado a eso. Bueno, interesante esta temática, chiquillos. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Ustedes saben por qué el cielo es azul? ¿Ya? El cielo no es azul, el cielo lo vemos azul, que es distinto. El cielo es violeta. El cielo es violeta, no es azul. Eso es una deformación de nuestras células del ojo, ¿ya? Y uno puede explicar el fenómeno de por qué el cielo es azul con el famoso ejemplo del diapasón. ¿Ustedes conocen los diapasones, chiquillos? ¿Saben lo que es un diapasón? Sí. ¿Sí? ¿Quién me puede decir lo que es un diapasón para los que no saben lo que es un diapasón? Es como la misma imagen que sale ahí, como una U de metal que cuando uno lo golpea empieza a vibrar con cierta frecuencia, entonces puede ser que vibre en otros diapasones más cercanos. Claro, entonces la gracia del diapasón es que, a diferencia de un cuerpo normal, digamos, común y corriente, es que cuando yo lo golpeo, como bien decías tú, emite solo en una frecuencia, o digamos, un rango muy, muy, muy chiquitito en torno a esa frecuencia. Por lo tanto, no sé, hay diapasones con la, ping, y suena un la nomás, ¿ya? Con una cierta frecuencia, así, muy, muy clarita. La gracia es que todo cuerpo que está hecho, que su frecuencia propia es el la, va a vibrar con la. Cuando las casas están mal construidas, ¿cierto? Y la frecuencia propia de una casa, una estructura, es la frecuencia del terremoto, entonces el terremoto dice, aquí está la mía, porque yo voy a mover esta casa a la misma frecuencia natural o propia que tiene esa casa, y por lo tanto esa casa va a entrar en resonancia y se va a romper. ¿Ya? Entonces la resonancia es un efecto, chiquillo, es un concepto, a propósito, que está tan presente en todo, que hasta los egipcios hablaban de eso. Los egipcios ya tenían el concepto de resonancia, en términos de incluso la interacción entre personas. Para ellos la resonancia era, no sé, el amor entre dos personas en realidad se daba por una resonancia, al fin y al cabo, entre frecuencias que emitía una persona y frecuencias que... Porque ellos estaban a otro nivel, ¿ya? Se menosprecia desde luego porque, claro, no tenían un rigor científico como el post digamos, creación de la Royal Society, ¿cierto? Y todo este pensamiento empirista, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De Bacon y compañía, ¿cierto? Newton, en fin. Pero los tipos tenían noción de esto. Bueno, la cosa es que las cosas entran en resonancia cuando vibran a la misma frecuencia propia, o mejor dicho, cuando son perturbadas por la misma frecuencia propia con la cual ellos vibran. Entonces, un diapasón idéntico, no un diapasón de mi, sino que un diapasón la,
va a virar cuando otro de pasó la suene. Entonces empiezan a sonar. La gracia de esto, se lo explico esto como para ejemplificar por qué razón pasa que el cielo es azul. Este fenómeno, como ustedes ya saben, se llama resonancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa a efectos, digamos, de nuestro ojo con respecto a esto de que por qué el cielo uno lo ve azul? Porque el cielo, insisto, no es azul. Eso tiene que ver con nuestros ojos. El Sol emite en todas las frecuencias, en el espectro. Ya desde frecuencias muy altas, ¿sí? Frecuencias muy altas hasta frecuencias muy bajas. Claramente, incluso en el rango en el que nosotros ni percibimos, no percibimos ni para abajo ni para arriba. Cuando estoy hablando para abajo o arriba, en frecuencias mayores, frecuencias menores. No las percibo. Pero hay un rango en el que nosotros podemos ver eso. ¿Ya? Entonces el Sol emite en todas esas frecuencias. No es monocromático el Sol. Afortunadamente. ¿Qué es lo que sucede en la Tierra? La Tierra está compuesta por una atmósfera. Las atmósferas son partículas físicas, son moléculas de algo, aire, en fin, algún otro material que esté dando vuelta por ahí. Y claramente está dispuesto, digamos, de una forma bien particular. Es como se dispone la distribución de las partículas en torno a la Tierra, ¿ya? Hay leyes detrás, ¿cierto? Termodinámica, de por qué se acumulan más partículas en un lado y otro, en fin. Pero para efectos de esto no nos interesa mucho eso, nos interesa que haya moléculas. Entonces, viene esta onda electromagnética del Sol, de distintas frecuencias, y se encuentra con estas partículas en la atmósfera. ¿Qué va a pasar? Que estas moléculas tienen una dimensión característica. Una dimensión, una distancia, ¿cierto? Un espacio. Ocupan un espacio. Esas moléculas tienen una cierta distancia, digámoslo así, característica, que al igual, uno puede entender este fenómeno igual que el de arriba, que solo van a resonar, estas moléculas solo se van a mover cuando sean perturbadas por una onda cuya longitud de onda sea del orden del tamaño de la molécula. Eso es como uno interpreta a propósito el fenómeno de resonancia. Cuando la longitud de onda o la frecuencia es igual a la frecuencia propia, entro en resonancia. Aquí, cuando la frecuencia es igual a la frecuencia propia, entro en resonancia. Prefiero hablarlo de longitud de onda, ¿saben por qué? Porque uno no tiene por qué saber a priori cuál es la frecuencia de resonancia de esta cuestión. Bueno, el tamaño. Cuando el tamaño es del orden de la longitud de onda, la molécula se empieza a mover, la siente. Cuando no, pasa de largo o rebota. ¿Cuál es el punto? El punto está en que, como el tamaño de las moléculas son chiquititos, entonces lo que sucede es que solamente las longitudes de ondas pequeñitas son las que mueven estas moléculas. Y estas moléculas, al moverse, ¿cierto? Porque tienen partículas cargadas, irradian. Ya sabemos que las cosas, las partículas cargadas, ¿cierto? Cuando yo las muevo, las acelero, no es que las mueva, solamente las tengo que acelerar. Para que haya radiación tiene que haber aceleración. Las acelero, porque estos movimientos son armónicos. Entonces, acelero las moléculas, y al acelerar estas moléculas que están ionizadas porque son partículas cargadas, ¿cierto? Tienen carga eléctrica entre medio, esa cuestión oscila y genera una onda electromagnética. ¿En qué frecuencia? A la misma frecuencia con la que se movió. ¿Y a qué frecuencia se movió? A frecuencias altas, o mejor dicho, longitudes de ondas pequeñas. ¿Y por qué? Porque el tamaño de la molécula es pequeño. ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista del color? Quiere decir que esta molécula osciló a una frecuencia cercana a la ultravioleta. Porque por ahí andan las moléculas, no son azules, son ultravioletas. Pero como nuestro ojo no es capaz de ver hasta el ultravioleta, uno ve hasta el borde nomás. O sea, ve hasta donde puede llegar nomás con el color. Y no llega más que el azul, el violeta. Hay veces que el cielo sí se ve bastante más violeta que otras veces. ¿Ya? Vicente, difracción, dice. Vamos a hablar de fenómenos de difracción y refracción. Ahora vamos a hablar del fenómeno de dispersión. Ojo. Bueno, entonces lo que sucede acá es que uno ve una cosa muy cercana al azul. ¿Ya? Eso sucede. ¿Por qué el atardecer es rojo? El fenómeno no es el mismo. Se parece, pero no es lo mismo.
También se puede explicar con los diapasones. Cuando yo tomo un diapasón, ¿cierto? Y tengo más de uno, ¿ya? Van a resonar todos, sin duda. Entonces veamos lo que sucede en el caso del atardecer. El mismo cuento, el Sol emite muchas frecuencias, ahora vamos a poner la Tierra así, es decir, el Sol se está poniendo en el horizonte, por lo tanto yo voy a a mirar por acá, la persona que está por acá y mira para allá va a ver básicamente el Sol poniéndose. ¿Cuál es el punto? El punto es que en este caso lo que sucede es que una persona, de hecho esta persona la debería haber puesto como por acá, ¿ya? Pero aún así, cuando uno mira hacia arriba el cielo en el atardecer, no lo ve rojo hasta acá, lo ve rojo solamente hacia allá, ¿ya? Pero lo relevante es que, en efecto, para los rayos que son perpendiculares o más perpendiculares del Sol, uno va a ver precisamente que el fenómeno anterior, es decir, el fenómeno del azul. Pero cuando yo me pongo tangencialmente, es decir, quiero ver la luz tangencial que viene del Sol, casi poniéndose en el horizonte, lo que sucede es un fenómeno un poquito distinto, ¿ya? Lo que sucede es que, y aquí sí pasa una cosa que se llama dispersión o scattering, que es que las ondas electromagnéticas que vienen desde el Sol tienen que atravesar una muralla de moléculas mucho mayor que cuando el Sol está de forma azimutal hacia arriba, ¿ya? Y en ese sentido, lo que sucede es que precisamente todas las moléculas, o sea, todas las longitudes de onda pequeñas, es decir, frecuencias grandes, empiezan a vibrar las ondas, ¿cómo se llama? Las primeras moléculas, pero ya no penetran, no son capaces de penetrar más allá, porque ya empiezan a chocar con las primeras moléculas, ¿ya? Entonces, la única onda que es capaz de penetrar esta muralla de moléculas, ¿cierto? Que tiene que penetrar cuando la luz, ¿cierto? Incide tangencialmente sobre la atmósfera, son longitudes de onda grandes, es decir, frecuencias pequeñas. Y eso, desde el punto de vista del color, son longitudes cercanas al rojo o al infrarrojo, en principio, ¿ya? Y esas son las únicas que pueden sobrevivir. De hecho, ¿por qué razón un día de verano, ¿cierto? Que está nublado y que el sol, ustedes saben que está al otro lado de las nubes, está caluroso igual, es porque pasan la infrarroja. Mientras que la ultravioleta chocan con la atmósfera, chocan con las nubes, ¿cierto? Y no llega la radiación ultravioleta, pero la infrarroja a uno lo quema, lo calienta, si uno está en la playa, ¿cierto? Uno igual siente calor. Así que, y eso tiene que ver porque las infrarrojas son capaces de penetrar. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que la persona que está acá ve el atardecer rojizo. Esa es la razón por la cual pasan estos fenómenos, chiquillos, ¿ya? Este fenómeno se llama fenómeno de scattering o dispersión, a pesar de que no es lo mismo, pero no existe una traducción al español, y esto se lo van a decir todos los físicos, no existe una traducción al español buena para scattering. Perdón, dice, por lo mismo y se pasa en los eclipses lunares. ¿En qué sentido dices tú? ¿Tú dices por qué la luna se ve media rojiza? Ah, claro. Sí, bueno, es primero que todo porque, bueno, eso pasa, pero también hay difracción de la luz por curvatura. Ya, o sea, igual las ondas, vamos a ver más adelante, las ondas en las esquinas doblan. La luz en las esquinas dobla. Dobla un poquitito, pero dobla. Entonces, cuando la luz viene del sol, ¿cierto? Y se encuentra con la Tierra, ¿cierto? La luz dobla un poquito hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, es interesante. Pero claro, tiene que ver con esto, a pesar de que piensen que para efecto de la distancia que hay del Sol y todo eso, la atmósfera es muy, muy chiquitita, la atmósfera de la Tierra es muy pequeñita con respecto digamos, al color que adquiere, pero sin duda debe tener algún tipo de... También dobla por gravedad, también dobla por gravedad, ¿ya? Pero la gravedad que tiene la Tierra es muy baja como para curvar la luz a un punto el fenómeno es más bien de scattering, como decías tú. Vamos a ver eso, ¿ya? Tiene que haber hoyos negros o estrellas supermasivas para que la cuestión doble. Eso lo vamos a ver al final del curso. Yo al final del curso voy a hacer una clase de cosmología.
y astrofísica. Tarea para la casa, chiquillos. Averigüe y comprenda por qué a medida que un buceador se sumerge en el mar, en el agua, los objetos o animales comienzan a verse cada vez más violeta y menos rojo. Ojo, porque aquí puede ser como medio contradictorio. Revisen eso. Averigüen, investiguen, ¿ya? Bueno, el otro espectro que es importante ver, que el que me gusta más a mí, es el de espectro de alta frecuencia. El espectro de alta frecuencia son básicamente radiaciones ionizantes y como ustedes pueden ver, la atmósfera no es permeable a eso. Afortunadamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque son longitudes de onda muy pequeñas que alcanzan a rebotar. Son objetos más chicos, se encuentran con tremendas moléculas y le pegan los chancacazos y se rebotan. Entonces no son capaces de penetrar. Sin embargo, son energéticos. Eso no quiere decir que no sean energéticos, ¿ya? No quiere decir que no tengan energía como para poder moverse, por el contrario. Pero el punto está en que se encuentran con tremendas murallas al chocar. Entonces, esas altas frecuencias en la Tierra se ocupan de forma ad hoc para algunos experimentos, ¿sí? Hay exámenes que uno se hace, radiografía, en los rayos X, ¿cierto? O las tomografías, los TAC, que son también radiación ionizante, se ocupan en la Tierra, se producen estos fenómenos de rayos gamma, rayos X, a nivel, digamos, controlado en la Tierra, por eso que es muy importante que ustedes se protejan en el resto de los lugares donde no quieren ser irradiados. No así la resonancia magnética, porque la resonancia magnética tiene otra naturaleza, es una naturaleza puramente cuántica, eso tiene que ver con alinear los espines de los átomos que uno tiene en el cuerpo. No tiene que ver con no tiene que ver con no es radiación ionizante a propósito. Siempre prefieren hacerse una resonancia magnética por sobre cualquier otro tipo de examen tipo TAC. Ojo con eso. Se pueden hacer infinitas radiaciones magnéticas y resonancia magnética y no va a pasar nada. Bueno, ¿en qué consisten los rayos gamma? Los rayos gamma vienen del fondo cósmico, hay un montón de, digamos, procesos astrofísicos en los cuales se generan estos rayos energéticos y viajan por todo el universo y se encuentran con un diminuto planeta que se llama Tierra. Un chiquitito, pero llegan. Ahí vienen los rayos. Los produce el Sol también, en fin. Lo que sucede es que como la atmósfera está ionizada, ¿cierto? Es decir, que tiene moléculas arriba, que tienen átomos, ¿cierto? Que la estructura electrónica de los átomos, ¿cierto? De las capas, están ahí a la vista, básicamente, o sea, tienen exceso o menos electrones, que hace que se vean macroscópicamente como objetos cargados. Cuando llega el rayo cósmico, que es luz, ¿ya? Básicamente interacciona con el núcleo. Lo que sucede es interacciona con el núcleo en el aire. Y al interaccionar con el núcleo, como trae tanta energía, lo que hace es saca electrones digamos, saca electrones del átomo y por lo tanto cambia su estructura o de las moléculas, ¿cierto? Y invade también el átomo y saca partículas de ahí, ¿cierto? Y esas otras partículas, como son partículas cargadas, al acelerar, emiten radiación y en fin, y empiezan a generar una cascada de choques, uno chocando a otro, hasta que es muy curioso esto porque los rayos gamma diluyen. O sea, no es que choquen con una partícula y se vayan, sino que es como un scrum cuando hacen esta cuestión en el ¿cómo se llama? En el rugby, así, ¡pah! Se encuentra con una muralla que la puede mover muy lento, pero la disipación de energía del frente es muy alto, por lo tanto los rayos gamma que llegan de hecho no llegan. La energía del rayo gamma se diluye en otras reacciones en cascada, que al final lo que uno ve son muones y otras cosas abajo en el suelo, ¿ya? Que son básicamente estos experimentos que uno tiene en el norte, estos experimentos tipo ALMA, o sea, tipo, ¿cómo se llama? Pierre Auger. Bueno, hay muchos experimentos en el altiplano, precisamente en esta línea de rayos cósmicos. Se producen pares, reacción de frente, en fin, hay de frenado, un montón de cosas y al final se provocan cascadas que disipan la energía del rayo original. Entonces nosotros quedamos protegidos, afortunadamente, de esos rayos cósmicos, porque si no, olvídense, chiquillos, estaríamos fundidos. Esta es la razón por la cual los cascos de los astronautas y el traje propiamente tal está tan blindado por la radiación electromagnética. No es lo mismo estar en la Luna expuesto al sol directo que estar acá en la Tierra, porque ahí no hay filtro de rayos gamma. Y por lo tanto, la probabilidad de que usted se queme el ojo, por ejemplo, si mira al sol o incluso de forma tangencial, es altísimo, porque la cantidad de rayos gamma que no fueron filtrados es como meterlo a un
a un escáner por años. Se va a morir. Entonces, en la Tierra esto se produce a nivel, digamos, controlado, porque ya se entendió la mecánica cuántica que hay detrás y estos procesos se hacen de forma controlada. Por último, las frecuencias bajas, que estas son las más habituales, de las que nosotros estamos todo el día, digamos, siendo irradiados, que tiene que ver con las frecuencias de ondas de radio, particularmente. De esas están por todos lados. Bueno, Juan explicó muy bien este asunto de las AM y las FM, si tienen longitud de onda más grande, más chica, por eso que tienen más alcance, en fin. Yo les pedí a ustedes que averigüen el rango que emiten de onda de radio las bandas VHF y UHF. Esto porque existe una colonia, o sea, no una comunidad de radioaficionados que se llaman, que son gente que instala una antena en su casa y tiene una radio así que parecen de los años 20, pero esta gente tiene el afán de comunicarse con gente en cualquier parte del mundo y aprenden idiomas y hablan mucho en claves, usando mucha jerga, precisamente por lo mismo, porque es tan universal que, digamos, es muy complicado poder comunicarse si es que no tienes un lenguaje universal para poder comunicarte. Yo tenía un primo, me acuerdo que tenía una radio en su casa y pasaba todo el día haciendo eso. ¿Ya? Es bonito, pero bueno, en fin. La radio Futuro, por supuesto, transmite en 88.9. ¿88.9 qué? Gigahertz, megahertz, terahertz, hertz, ¿qué es? La frecuencia de las radios te da información, te habla de la longitud de onda. Calculen, chiquillos, cuál es la longitud de onda de la radio Futuro. Cuando ustedes escuchen la Futuro, sientan que vienen ondas de un cierto tamaño que, que llegaron a su aparato, digamos, para poder traducirlo en música, en fin. Como les decía, bueno, existen experimentos para precisamente sondear el fondo cósmico. Hay una radiación que se llama CMB, que es el Cosmic Microwave Background, que es básicamente una radiación que se generó en el comienzo del universo y que viaja, ¿cierto? Y que cuando nosotros la vemos, en cierta forma, es como una foto del universo primitivo. Por eso están los radiotelescopios. Hay una película antigua ya, ustedes por supuesto antigua, que se llama Contacto, que precisamente habla de la historia, es una cosa de ficción, donde una astrónoma brillante, muy célebre, trabajaba en un radiotelescopio. Ella empieza a detectar señales de radio que provienen de un cierto punto de forma muy especial y que claramente eran ondas de radio generadas de forma artificial, ¿ya? Véanla porque igual es simpático, uno aprende cosas de eso. Chicos, chicas, es muy interesante esto. Vayan y vean el primero, no sé si es el primero o el segundo capítulo de Cosmos, cuando hablan del ojo y la evolución. Creo que es muy interesante saber eso. Alguna vez, si es que ya no tienen hijos, alguna vez su hijo le van a empezar a hacer preguntas al respecto, que son más preguntones, otros no tanto. Pero ustedes como buenos futuros ingenieros tienen que tener un rango de cultura general lo suficientemente amplio, chiquillos, para poder mantener una conversación, ¿cierto? Para poder darse cuenta por qué algunas cosas suceden, ¿ya? Por qué están ahí, las preguntas hay que hacérselas. Y estas cosas afortunadamente tienen respuesta, ¿ya? Hay otras cosas que no tienen respuesta. Eso, no sé si tienen alguna pregunta en los 3 minutos que nos quedan. Yo, profe, pero no es una duda de la clase. Déjeme un segundo, voy a dejar de grabar.